Arrancamos temporada en A Solas con, aquí en Ondaluz Televisión, un espacio que cada semana les traerá hasta la televisión a un protagonista del panorama esteponero, cultura, política o social. Todos tienen cabida aquí en A Solas con. Y para empezar esta semana vamos a conocer en profundidad a Iluana. Nos acompaña en nuestro plató de A Solas con Javier Martos, uno de sus miembros y representante. Javier, bienvenido a Ondaluz y en primer lugar gracias por aceptar esta invitación. Decía yo que queremos conocer en profundidad qué es Iluana, porque precisamente cumplís 5 años de vida. La enhorabuena por delante. Cuéntanos qué es el proyecto Iluana. Pues Iluana es un proyecto web. En sí es el proyecto web, pero está detrás una asociación ciclista que ya tiene 8 años de existencia y que se montó un poco para desarrollar este proyecto. Éramos ciclistas de montaña de hace mucho tiempo, de hace 20 años por lo menos, y teníamos la necesidad de documentar rutas de ciclismo de montaña para darlas a conocer a otras personas, ¿no? Digamos, disponiendo de herramientas web, etcétera. Fuimos documentando estas rutas, marcando los itinerarios y tal, y conforme las hacíamos veíamos que el paisaje rural pues tenía un montón de elementos interesantes sobre los que se podían comentar cosas. Y entonces con el paso del tiempo pues ese fue nuestro esfuerzo, documentar, intentar comprender, estudiar, investigar sobre estos otros elementos que hay en el paisaje rural. Y bueno, en el momento actual pues el tema de la documentación no es, digamos, la línea puntera de la página, sino más bien el tema de la difusión, la divulgación del patrimonio tanto histórico como arqueológico, natural, o sea, botánico, faunístico, etcétera, de una comarca, de un ámbito que abarca en primer lugar Sierra Bermeja, la Sierra Crestellina, Campo de Gibraltar y Valle del Genal, pero también hemos hecho algunas documentaciones en la Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Parque de los Alcornocales. Cuéntanos quién está detrás de ese proyecto, cuánta gente lo componen y más o menos qué perfiles tienen. ¿Sois muchos? ¿Va a través de socios, imagino, la asociación? ¿Cómo sois? Pues el trabajo inicial de documentación de ruta pues lo hacíamos entre los que éramos los socios del club ciclista. Y bueno, pues ahí colaborábamos todos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros conocimientos. Conforme fue evolucionando a esta otra tendencia, bueno, pues no todos han seguido en esta misma línea y actualmente somos 3 los que estamos dentro como parte de la asociación, pero contamos con un montón de colaboradores externos pues que nos aportan fotos o bien fuentes documentales o bien sus propios conocimientos, ¿no? Gente de investigación. Es decir, que se ha aglutinado, el nexo de partida era el club ciclista, pero ahora mismo hay una gran familia, por decirlo así, que es un ámbito mucho mayor. ¿Quién nos iba a decir, ¿no?, que hace 5 años el proyecto iba a llegar hasta aquí, ¿no? ¿Qué balance hacéis de todo este tiempo? ¿Os esperabais cómo habéis crecido? Porque el otro día, durante la presentación de las actividades por estos 5 años, el arqueólogo municipal, Ildefonso Navarro, destacaba que todos los investigadores de la comarca tienen como referencia vuestra página web, ¿no? Es un motor de información importantísimo. Desde luego no nos esperábamos. Primero porque hace 5 o 6 años no teníamos estos conocimientos. Hemos ido aprendiendo de la mano de ellos. Por ejemplo, en el campo de la arqueología, el tema está en que en las zonas de costa, pues normalmente la arqueología va de la mano del desarrollo urbanístico, es decir, se investiga o se hace prospecciones arqueológicas en las zonas que se van a construir, con lo cual el paisaje rural, que es el que está, el traspaís que se llama, pues no está investigado. ¿Quiénes lo investigan? Pues los que andan por el campo, y eso éramos nosotros. Entonces, pues hemos ido andando, comentando con ellos las cosas que íbamos descubriendo, ellos nos enseñaban, nos daban unas pautas de investigación y bueno, pues mano a mano pues hemos ido desarrollando este trabajo. Bueno, por suerte para nosotros pues tenemos bastantes contactos en el ámbito de la investigación que nos enseñan, son gente excepcional. Claro, porque ninguno sois investigadores al uso, ¿no? No, efectivamente. No tenéis centrado vuestra profesión como la investigación. No, en absoluto. Pero me imagino que ya el hobby se ha convertido en una pasión, ¿no? Sí, de alguna forma. Es un tema bastante adictivo, porque además le ves bastante fruto, precisamente por lo que he comentado antes, como en la zona rural no se ha hecho trabajo de campo y nosotros hacemos trabajo de campo y encontramos frutos.
porque no se ha hecho antes. Entonces es un placer y aparte, bueno, pues vemos cómo nos permite por un lado comprender cómo es nuestro paisaje, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Al margen del movimiento de la costa, ¿no? De los últimos 50 o 60 años, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde la época prehistórica, ¿no? que se puede ir comprendiendo, ¿no? Y se obtienen frutos. Entonces, ¿por qué somos de alguna forma, modestamente, ¿no? Referencia para los investigadores? Porque hacemos este trabajo de campo. Entonces, cuando ellos tienen alguna inquietud, en la medida de lo posible nosotros les ayudamos, porque conocemos el campo. ¿Qué ha sido para ti personalmente lo mejor y lo peor de estos 5 años en el proyecto? Porque como todo proyecto me imagino que habrá altos y bajos. ¿A ti personalmente qué destacarías como mejor y peor? Como mejor, desde luego, todo el aprendizaje. Nosotros no somos las mismas personas ahora que hace 5 años, gracias a esto. Tenemos un conocimiento, bueno, el saber no ocupa lugar, dicen, ¿no? Ya ves. Pues ya te digo, el mirar al campo y dentro de nuestras posibilidades entenderlo un poco mejor, entender el paisaje, entender esas ruinas que hay por el campo, a qué respondían, entender esos cambios de vegetación, a qué responden, entender los distintos colores de las rocas, a qué responden. Eso es un placer. Entonces a nosotros no podemos ser los mismos. ¿Qué es lo peor? Bueno, en todos los proyectos hay gente que no está de acuerdo con la línea que se sigue, tanto dentro del propio proyecto como fuera. Mi objetivo desde el principio, y mis compañeros seguro que lo comparten, es tener como objetivo precisamente, como horizonte del proyecto, la difusión del patrimonio, y a eso hemos sido fieles. Quien no esté de acuerdo, bueno, pues eso es negativo, pero nuestro lema es aportar. Aportar y no restar. Se me ha pasado por alto un detalle importantísimo, el nombre. ¿De dónde viene el nombre de Iluana? ¿Qué hay detrás de ese nombre? Para los que no tenemos ni idea. Eso es casi un secreto, pero... Bueno, pues desvélanos un poquito de ese secreto. Sí, no es tan secreto. Cuando iniciamos el proyecto, pues teníamos que, bueno, pues como cualquier proyecto web había que buscar un nombre. Los nombres más obvios eran los nombres formados por 2 palabras, por ejemplo, ¿no? Pues, en aquel momento se nos ocurría rutas del sur, ciclismo por la montaña, cosas de estas. Pero eran mucho más típicos. Eran muy simples. Entonces, bueno, siguiendo un poco el paralelo que marcó Google, pues que es un nombre que en principio no significa nada, pero es bien sonante, pues empezamos a buscar palabras que fuesen bien sonantes. Y bueno, pues surgió Iluana. O sea que no tiene ningún origen en nada relacionado con el patrimonio de la zona. Yo pensaba que iba por ahí los tiros. No tiene nada que ver. Sin embargo, bueno, sí está inspirada en una palabra que es Iluana, pero con Y, que hay un libro de literatura que es una especie de diccionario de lugares imaginarios que han aparecido en las novelas a lo largo de la historia. Entonces hay una isla, se supone que estaría en la novela en cuestión, era una novela creo del siglo XVIII por ahí, en cuestión aparecía en una novela que la situaba al sur de Sudamérica. Y bueno, como en las cosas imaginarias, los habitantes tenían determinados comportamientos. Nos pareció que era un poco de fantasía, ¿no? Que nunca viene mal. Nos pareció que era, bueno, la historia era bonita y el nombre era bien sonante y nada, no propusimos promover el nombre y a base de repetirlo, pues la gente se ha quedado con el nombre. ¿Qué podemos encontrar en esa página web? Porque yo creo que es importante que la gente sepa que eso está ahí, que podemos encontrar en internet mucha información y sobre todo escolares que pueden aprender mucho sobre nuestro entorno y el de la comarca. ¿Qué podemos encontrar? La página está organizada como en 3 bloques documentales, que son, por un lado, las rutas, por otro lado, las fotografías y por otro lado, los artículos. Y al margen tiene una zona de noticias, noticias de ámbito patrimonial o ámbito... O sea, recopiláis toda la información que creéis que es importante que sale publicada en los medios más tradicionales. Para la comarca, sí. Tanto si están relacionadas con la comarca como si por el tema que tratan aportan un dato interesante, aunque fuese de una zona externa, ¿no? Luego, respecto a las tres líneas que te he dicho antes, las rutas, pues bueno, hay rutas que se pueden realizar, están documentadas, pues hay para GPS, o sea, ficheros de estos que se descargan en el GPS y te permiten guiar, hay un libro de ruta con todas las indicaciones para quien no tiene GPS, y luego hay una información pues que te indica pues la distancia, la dureza, el tipo de itinerario que es. Para los que se inician, ¿no? En el senderismo.
Sí, efectivamente. Eso por un lado. Luego están la zona de artículos, que ya son artículos de investigación, son algunos elaborados por nosotros y otros, pues de lo que te he comentado antes, de gente que ha colaborado con nosotros, siempre con temas vinculados a nuestro ámbito. ¿Tenéis muchos colaboradores en ese sentido? Pues en artículos no recuerdo, pero sí, a lo mejor en el grueso en conjunto podemos tener 30 o 35 colaboradores. Gente que se interesa por aportar a vuestro proyecto. Efectivamente. Y hay otra gente que directamente a lo mejor no aporta una fotografía o no aporta un artículo, pero te aporta una fuente documental o ha estado haciendo senderismo y ha encontrado algo que le parece interesante particular, y os lo manda y vosotros manda. Ponéis Claro, nosotros ponemos en marcha la maquinaria, efectivamente. Y lo que te iba a decir, siguiendo con lo de antes, tenemos las rutas, los artículos y por último la fotografía, que es donde hacemos ahora más esfuerzo. Intentamos, no siempre es fácil, pero intentamos que cada día haya una fotografía nueva comentada, es decir, no simplemente una fotografía porque sí, sino una fotografía donde se explica algo relacionado con la fotografía. Cada día, supone un trabajo importante. Imagino que abiertos a la participación, sobre todo sí. en el tema de fotografías, alguien que encuentre un lugar maravilloso y diga, yo quiero compartirlo con alguien. A Ilvana puede ir perfectamente. Perfectamente. También seguimos el camino inverso, es decir, tenemos un montón de amigos pues, que hacen fotografías de sus salidas o lo que sea y si alguna la consideramos interesante para comentar, le pedimos autorización y la compartimos siempre con los derechos que estime el propietario, ¿no? Las fotografías, como te digo, ahora mismo es el pilar importante porque tanto por la propia fotografía como por el comentario y las tenemos organizadas en galerías. Lo que nosotros denominamos galerías responde un poco a la temática de la fotografía. Pues sí, por ejemplo, fotografías de insectos, fotografías de plantas, de árboles, fotografías de arqueología, de minería, de rocas, fotografía de un catálogo de bienes de interés enológico de Sierra Bermeja o del Valle del Genal. Pues lugares, imagino, ¿no?, que también se puede realizar alguna búsqueda. Por lugares también, sí. Estas tres líneas de investigación, tanto la ruta, la fotografía como los artículos, se pueden buscar por lugares, es decir, por los espacios. El ámbito que te comentaba en un principio, Sierra Bermeja, Sierra de las Nieves, Valle del Genal, todas las fotografías están vinculadas a estos ámbitos. Incluso cada fotografía y cada ruta pues tiene unas coordenadas, es decir, tú puedes decir esta fotografía está tomada en este punto. Exacto, entonces, y puedo llegar exactamente al mismo punto, ¿no? Y además a la fotografía le hemos añadido una serie de etiquetas para clasificarla, aparte de meterla dentro de una galería temática, una serie de etiquetas pues que te pueden enlazar con otras fotografías. O sea que las redes sociales para vosotros están suponiendo un enganche, ¿no? Un trabajo. Las redes sociales nos ayudan desde luego a divulgar más. Ahora mismo, actualmente, la página web ilvana.com funciona de forma independiente, es una base de datos documental porque te permite hacer búsquedas muy selectivas y Facebook, por ejemplo, funciona como una página paralela, nos hace el trabajo mucho más, el trabajo de hacerlo popular, de difundir de que llegue a más gente, ¿no? Como el objetivo de esta entrevista, que los esteponeros conozcan qué es Ilvana. Una oportunidad para hacerlo este fin de semana, diversas actividades para celebrar esos 5 años. Háblanos, ¿qué vais a hacer este fin de semana en Estepona? Bueno, pues siempre, todos los años queríamos celebrar un cumpleaños, este parece que es el más... ¿Es la primera vez que hacéis algún evento público sí. de esta forma? Cuando inauguramos el proyecto, para iniciar el proyecto, para el desarrollo tecnológico, nos dieron una subvención. Entonces, como forma de agradecimiento, hace 5 años hicimos un evento similar a este, pero en otro sitio. Y ahora para celebrarlo pues queríamos hacer algo igual, un poco en agradecimiento a... Ya te he dicho antes que no queremos personalismo, pero en agradecimiento a la gente que ha colaborado y entonces hemos programado para este próximo fin de semana un par de días de actividades. El sábado, desde las 7 de la tarde en la calle Villa, vamos a tener un evento de índole cultural. En primer lugar, haremos un pase, una especie de documental, ¿no? Un pase de fotografías con música de fondo, de algo que resuma mínimamente, porque tenemos, claro, una base de datos documental de 6.000 fotografías, en archivo podemos tener 300.000. Para elegir, claro, difícil, ¿no? Es difícil, simplemente pues hemos cogido como unas 20 de cada temática y hacer un compendio durante unos 10 minutos. Que nos dé una idea a los que vayan, a las personas que asistan al evento, que les dé una idea rápida. ¿De quiénes sois y qué hacéis? No de qué somos, sino dónde estamos, cuál es el entorno que nos rodea y qué cosas hay 2 o 3 kilómetros más atrás de la línea de costa, ¿no? Eso por un lado. Luego a continuar,
A continuación, el arqueólogo de Estepona, que es uno de nuestros amigos y colaboradores, pues va a dar una conferencia. En un principio habíamos previsto pues una jornada de más conferencias, porque nos encanta aprender de quienes saben, ¿no? Que puede ser una idea, ¿no?, para el futuro, ¿no? Una jornada sobre patrimonio, lo dejamos ahí. Ahora te contaré. En este sábado solo habrá una, que es la de Ildefonso, pero que es una conferencia bastante novedosa porque, bueno, pues como todos los esteponeros saben, se están haciendo remodelaciones en las calles del casco histórico y constantemente están apareciendo restos arqueológicos. Entonces la conferencia va a interpretar, va a dar ciertas pautas sobre la historia de Estepona, pero con una nueva interpretación basándonos en las cosas que han ido apareciendo, que son bastante interesantes porque, bueno, hasta ahora se pensaba que el origen de Estepona era musulmana, pero parece que hay un asentamiento, aunque no hay continuidad hacia la población musulmana, pero hay un asentamiento de bastante envergadura en época romana. Entonces, bueno, Ildefonso nos dará más información sobre eso. Luego, aprovechando que esto va a ser en la calle Villa, aprovechando que está muy cerquita el Museo Arqueológico, a continuación iremos al Museo Arqueológico y allí en un ambiente ya distendido charlaremos con todos y nos tomaremos una copita, que eso está muy bien, un ambiente amigable. Y para el domingo, esperemos que el tiempo acompañe, pues bueno, se me ha olvidado decir que si el tiempo no acompaña el sábado, el lugar alternativo lo haremos dentro del mercado. Esto está previsto para la calle Villa, al aire libre, y si no, pues lo hacemos dentro del mercado. El domingo hay prevista inicialmente una ruta por la cima de Sierra Bermeja, una ruta de unos 6 kilómetros, es bastante, no es que sea fácil, pero bueno, asequible a gente que esté más o menos familiarizada. Es una ruta que probablemente la conozca mucha gente. La hacemos porque en el itinerario vamos a ir aportando la información que nosotros hemos ido recopilando sobre el terreno. O sea, una ruta totalmente didáctica. Intentaremos que sea didáctica. Bueno, si nos pasa a nosotros mismos, tú llegas a una zona y si no te lo explican, puedes ver dos piedras. No te quedas con la superficie solo. Pues esta ruta, las cumbres de Sierra Bermeja son bastante interesantes. Bueno, la sierra en sí es muy interesante. Estepona en sí, el patrimonio es muy interesante. Es muy interesante, ¿no? La cercanía a Gibraltar, la cercanía a la serranía de Ronda, eso ha marcado toda la historia. Tenemos unas características muy especiales. Sí, bueno, nosotros no somos muy localistas, no Estepona necesariamente, la comarca sur de la serranía de Ronda. Por el Guadiaro, la entrada hacia la serranía de Ronda era el Guadiaro, ya por Sierra Bermeja no se podía entrar y la siguiente entrada era entre Sierra Bermeja y la Sierra de las Nieves, ¿no? Entonces, las formas de acceso hacia el norte. Y bueno, hasta los años 50 la electricidad no era de uso común y entonces, bueno, pues había que andar llevando el pescado hacia la costa o bajando nieve de la costa. Y también hasta los años 50 los recursos forestales, los recursos mineros, los recursos de la montaña, pues eran el pan de mucha gente, ¿no? Entonces, la sierra como patrimonio en sí, desde cualquier óptica, es interesantísima. Pero al margen de eso, la geología de la sierra es única en el mundo. Es el macizo peridotítico, un tipo de roca que es muy rara en la superficie de la Tierra, y Sierra Bermeja es la mayor extensión de este tipo de tierra en todo el mundo. Este tipo de roca condiciona la vida que puede haber sobre ella, la flora, sobre todo la flora, y pues ha dado lugar a muchos endemismos interesantes. Entonces esto, que lo estamos diciendo con pocas palabras, ha sido motivo de investigación de los científicos desde hace 200 años. Científicos renombrados que han pasado por la sierra para investigarla. Y entonces, bueno, es un patrimonio desconocido desde esa óptica para... Ahí va a ir yo. Conocemos lo que tenemos, potenciamos todas las virtudes que tiene Estepona a nivel del patrimonio natural y del entorno, o necesitamos todavía tomar conciencia de que los tiros tienen que ir por ahí. Eso yo lo tengo súper claro. Pero no como, en principio, no necesariamente como fuente de recurso económico, sino porque yo creo que es de sentido común conocer lo que tenemos, dónde vive y respetarlo. Porque, volviendo al casco histórico, se encuentran dos piedras que un arqueólogo dice que es romano, y eso trastoca toda la obra y la gente no lo entiende. Si la gente, a través de medios de divulgación, de comunicación, de explicaciones, de eventos como este tal vez, empieza a comprender qué significa esto,
pues tal vez sean más respetuosos o seamos más respetuosos con toda la historia. Y en el caso de la sierra igual, bueno, pues vamos al campo y vemos que han tirado escombros o que hay incendios provocados en algunas zonas, o se han cortado árboles sin tener en cuenta, o se ha construido de una forma poco respetuosa con el entorno. ¿Por qué? Porque no comprendemos el valor. Hay que conocer, ¿no? Como premisa para respetar primero. Y sobre todo porque al margen de que es nuestra historia, es que es un entorno excepcional a nivel mundial. Y bueno, pues conocerlo es lo mínimo que podemos hacer. El segundo paso es que puede ser fuente de recursos económicos. Potenciar el turismo de naturaleza, por supuesto. Sí, parece que la tendencia turística ahora, después de unos años donde la fórmula sol-playa era la más utilizada, ahora el turismo tal vez vaya buscando algo más, ¿no? Entonces ahí nosotros los esteponeros tenemos mucho que decir, ¿no? Porque bueno, somos los primeros que debemos conocer nuestro entorno y darlo a conocer. Potenciarlo. ¿Qué le queda a Iluana por hacer? ¿Qué proyectos futuros tenéis? Mira, una cosa que con el paso del tiempo nos ha ocurrido, en principio teníamos un ámbito de actuación muy amplio. Y luego se va quedando que no llegáis a todo, ¿no? Hemos tenido como una especie de involución, es decir, conforme pasa el tiempo, nuestro ámbito de investigación es más reducido, porque mires donde mires hay mucho que investigar. Entonces, bueno, pues tenemos ahí varias líneas de investigación abiertas. Hay un campo donde tal vez hayamos hecho un trabajo de investigación un poquito más novedoso, que es el de la geología y la minería de la sierra. Pues a cualquiera le dices que en la sierra había 10 o 12 minas y no se lo cree, y entonces, bueno, pues ese pasado minero, no solo de Sierra Bermeja, también de Sierra Blanca, las minas del Peñoncillo, de Ojén. Bueno, hay que tener en cuenta que los primeros altos hornos de España se dieron en el Valle del Genal y la primera producción industrial de España se dio en la Sierra de Ojén Marbella. Y produjo en 1872 el 70% de todo el hierro nacional. O sea, esa capacidad productiva industrial tiene mucho peso. Y en Sierra Bermeja también. Sierra Bermeja es fuente de dos tipos de fuentes minerales. Por un lado, de cobre, de hierro-cobre, y ha tenido un pasado en época medieval, incluso en época prehistórica, relacionado con este recurso. Y luego, también por el tipo de roca que es, tiene asociado una serie de metales raros estratégicos, escasos en la corteza terrestre, como son por ejemplo el wolframio, que es un recurso muy caro para los países y además un elemento de primera necesidad para Estados Unidos, para las grandes potencias. También tiene ahí recursos de wolframio, entonces también tiene un pasado minero asociado a estos recursos raros, a estos minerales extraños, escasos en la corteza terrestre. Entonces, bueno, en esa línea de investigación hemos hecho aportaciones, y eso es lo que en esa línea estamos trabajando ahora, con varios frentes abiertos. Estamos investigando el cobre en Sierra Bermeja, estamos, bueno, con varias minas abiertas. Y bueno, paralelo, claro, para datar una mina, para datar el origen de una mina, tienes que buscar fuentes arqueológicas, fuentes materiales que los arqueólogos puedan datar perfectamente. Pues entonces, claro, lo complementamos también con investigación arqueológica. Nosotros trabajo de campo, ¿no? Sí, tenemos unas pautas para encontrar a grandes rasgos elementos arqueológicos, y luego los especialistas lo datan con fidelidad y ya podemos asignarle una cronología a los yacimientos. Además de esta línea de investigación, ¿organizáis actividades a lo largo del año para que más gente os conozca, o rutas como la que se va a hacer el domingo, o estáis más centrados en el trabajo investigado? Estamos, ya te digo, con publicar una foto casi a diario y el elaborar el contenido se nos va muchísimo tiempo, y con el trabajo de campo. Ese es el trabajo que hacemos casi de continuo. Gente que nos conoce, ya no hay convocatorias públicas, pero gente que nos conoce se apunta. A cuando hacéis algún tipo de investigación, claro, o sea, que alguien que pueda aportar algo al proyecto siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido, siempre, por supuesto. Digamos, nuestra ilusión sería que el proyecto fuese más autónomo, es decir, tuviese grupos de trabajo siguiendo nuestra misma. Nosotros ya hemos diseñado un poco la logística, aunque la página web ya tiene 6 años y necesita una revisión completa. Pero el método de trabajo, la logística está diseñada y funciona.
Entonces, nos gustaría que el proyecto fuese más autónomo, que hubiera, por ejemplo, en los Montes de Málaga otro grupo de trabajo como nosotros y que desarrollaran el trabajo de campo. Y que hubiera un poco de sinergia, ¿no?, entre ambos. Exactamente. Pues ahí queda dicho, ¿no? Apuntando a la línea. Como te digo, la gente se apunta, pero ya cuando nos conocemos, ¿no? Y porque no vamos a... Por supuesto, disfrutamos del campo y de sí, toda pero la vais con otros fines diferentes enfoque, que alguien que se acerca a hacer senderismo un domingo. Sí, no siempre es tan placentero desde... El trabajo, ¿no? Que no piense la gente que es todo tan bonito. No, bueno, son sitios, Sierra Bermeja es bastante agreste, con lo cual a veces hay que andar por sitios muy cerrados de vegetación, difíciles de caminar, cuando se puede caminar, porque muchas veces hay que ir de otra forma. Y bueno, esto no... Sois un poco aventurero. Bueno, de alguna forma es una aventura, sí. Bueno, Javier, un deseo para Iluana para estos próximos 5 años. Bueno, el que te he comentado antes, me gustaría que fuesen más autónomas, que hubiese más grupos de trabajo, porque nuestro objetivo es el patrimonio, divulgar el patrimonio. Si en algo hemos conseguido en estos 5 años, aparte de lo que te digo de los buenos sabores que tenemos por las amistades que hemos hecho, es que yo creo que se ha convertido en un medio de divulgación. Ahora cualquier información la gente lo recibe. Al principio nos costaba más dar a conocer, es decir, tú pones una foto, la dinámica que tiene Facebook, pones una foto impactante y tiene un montón de me gusta. Tienes un montón de me gusta y compartido. Pones una foto más normal y con un comentario muy sesudo al principio, pues, y la gente no lo valoraba. Y ahora ya lo hemos conseguido. Ahora hemos conseguido que fotos que no son excepcionales, pero que tienen comentarios que las hacen interesantes, tengan bastantes me gusta. Eso es una satisfacción. Nuestro deseo sería ese, pues que hubiera grupos de trabajo que siguieran en esta línea, porque lo que queremos es difundir el patrimonio. Vemos que es necesario, no todo va a ser consumir y trabajar ahí sin más. Conocer dónde vivimos es muy interesante y nos beneficia a todos. Y bueno, también nuestros objetivos obligatorios están buscar fuentes de financiación, porque estamos agotadísimos. Cuesta un proyecto de ese tipo. Cuesta, digamos, el trabajo personal, eso ya lo aporta cada uno. Son muchas horas, imagino, ¿no?, dedicadas de... Pero luego hay costes económicos, porque bueno, yo me he cargado el teleobjetivo, me he cargado la cámara, me he cargado de todo, y claro, eso es dinero, ¿no? Y luego desplazarse a los sitios pues requiere desplazamiento, ¿no? Coche, que el coche se desgasta, necesitas aparatos, GPS, cuerdas, necesitas un montón de... El propio alojamiento de la página web no es un alojamiento normal, tiene un alojamiento un poco especial que es más caro. Todo eso supone un coste económico. En estos 5 años no hemos buscado nada de publicidad, ese coste lo hemos asumido los propios miembros. Los propios miembros de la asociación, es decir, entre nosotros. Pero ahora yo creo que vamos a dar el paso en buscar alguna vía de financiación. Algún respaldo, ¿no? Administraciones, empresarios que estén interesados en potenciar el patrimonio. Algo hace falta. Un mecenas. Pero que las ganas sigan ahí. Bueno, las ganas por supuesto. No, la pasión. Nosotros nos gustaría dedicarnos a esto, la verdad, el 100% del tiempo, pero el primer paso es de luego buscar financiación para el proyecto. Pues muchas gracias, Javier. Con esa idea de que conozcamos el patrimonio natural que tenemos en Estepona, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.